No hay sonido en el vacío espacial, pero dentro de un submarino presurizado se perciben todos los tormentos del infierno. Válvulas que silban, respiradores que jadean, metal que gime como huesos exhaustos. Me llamo Yuri Antonov, piloto de la flota submarina Volga 3, al servicio de la Federación Neosoviética. Estamos atracados bajo la superficie de Titán, una luna teñida de amarillo que derrama metano líquido en vez de lluvia. Hace 40 años, las corporaciones energéticas proclamaron que este lugar albergaba el futuro del combustible interplanetario. Se equivocaron. Aquí no hay futuro, solo conflicto eterno. Cada litro de oxígeno se registra como propiedad estatal, reciclado mediante implantes pulmonares avanzados que optimizan el consumo y reutilizan el CO2 exhalado. Gracias a esta nanotecnología, los pilotos sobrevivimos con solo 22 litros de oxígeno puro diarios, inyectados directamente en el torrente sanguíneo para maximizar la eficiencia. Si el consumo supera el límite, el sistema implanta un bloqueo automático. Algunos han sido hallados inconscientes cerca de las esclusas, con sus válvulas internas parpadeando en azul. El oxígeno se ha convertido en divisa. Quien gasta más de lo que genera, perece en deuda. A veces, sueño con inhalar sin restricciones, y despierto ahogado, con la alarma de sobrecarga iluminando mi pecho. En 2129, la humanidad ya no se limita a la Tierra. Cada satélite es una colonia con su emblema y sus deudas pendientes. Titán pertenece formalmente a la Unión Planetaria Occidental, UPO. Pero en las profundidades los soviéticos hemos erigido 6 bases sumergidas en los océanos de metano. Las corporaciones lo niegan en público. Nadie desea admitir que soldados se aniquilan por un gas que ni siquiera pueden inhalar. La propaganda lo llama equilibrio energético del sistema solar. Nosotros sabemos que es una lucha por el derecho a existir. Nuestra base, Krasnimir, Mundo Rojo, se ancla a 300 metros de profundidad en el Kraken Mare. El techo es un domo de aleación reforzada, cubierto de escranza anaranjada. Cada 12 horas los conductos liberan vapor helado al exterior para equilibrar la presión interna. El ambiente interior resuma a transpiración, ozono y desinfectante etílico. El comandante Sokolov, veterano de las guerras de Ganímedes, tiene pulmones reemplazados por filtros cibernéticos. Afirma que el oxígeno ya no es un derecho sino una disciplina. El que derrocha aliento, derrocha patria. Repite con convicción. ¿Todos lo aceptamos o fingimos hacerlo? Nos activaron a las 5 horas estándar de Titán. La sirena ululó 3 veces. Operación Saria. El objetivo: interceptar un convoy occidental que transporta un reactor móvil al Polo Sur. Si lo activan, la Unión monopolizará la producción de oxígeno sintético en la Luna, generado mediante electrólisis catalizada de hidrocarburos locales y compuestos criogénicos. Nuestra directiva es clara: neutralizarlos antes de su llegada. Pero un detalle omiten los informes. Entre las coordenadas del blanco y nuestra ubicación, yace una colonia civil neutral, dependiente de suministros oxigenados vulnerables. El submarino K-71, Moscú, no supera en tamaño a un tren antiguo. Su interior se divide en 3 compartimentos: mando, armamento y propulsión. Dormimos sobre conductos de gas presurizado, inhalamos atmósfera regenerada y evacuamos en contenedores que se reconvierten en propelente. Cada tripulante porta una cápsula dental, cianuro sintetizado. Si el oxígeno falla o la presión colapsa, se activa con un mordisco. En Titán, nadie agoniza prolongadamente. El ingeniero Víctor Reznov bromea mientras calibra los mecanismos. Dicen que si activas la cápsula con vista fija, vislumbras el cielo terrestre por un instante. Nadie ríe. Al sellar la escotilla, el bullicio se extingue. Solo persiste el ronroneo del reactor y mi propio pulso respiratorio. Titán es un abismo de quietud, un océano de hidrocarburos líquidos más viscosos que el crudo. Desplazarse en él evoca nadar en visiones oníricas.
Los detectores térmicos localizan el convoy enemigo a 20 kilómetros. 3 submergibles de la UPO, custodiando un transportador con reactor integrado. El comandante impone mutismo absoluto. Cualquier vibración vocal podría delatarnos. Por 4 horas, permanecemos inmóviles. Yo escudriño el panel táctico y reflexiono sobre los colonos en el sector intermedio. Sus reservas vitales penden del mismo flujo que vamos a interrumpir. A las 09:42, el sonar acústico registra una anomalía. 2 torpedos adversarios en trayectoria. Los desviamos con contramedidas termales. Una detonación muda ilumina las profundidades. El comandante autoriza. Fuego a discreción. Disparamos 3 proyectiles nucleares de baja potencia. Impactan con precisión. Las mediciones de presión se desploman. Los 3 submersibles enemigos, aniquilados. Pero el transportador prosigue, y las coordenadas revelan una desviación de 4 grados, suficiente para que un torpedo errante golpee la colonia neutral, desencadenando una falla en cadena en su red de soporte vital principal, que dependía de un módulo central vulnerable a ondas de choque. No surge transmisión alguna, ni llamada de auxilio, solo un vacío en el sonar. Más de 1000 civiles, exhalando su postrer aliento. El comandante observa el monitor y declara sin inflexión: daño colateral. Corrijan el vector. Yo me petrifico. Siento el peso del oxígeno en mis pulmones. Espeso, acusador. Cada inhalación sabe a remordimiento. Reznov susurra: guarda silencio. Aquí la quietud también es mandato. En Titán no hay firmamento ni astros, solo vapor y acero. Pero si aguzas el oído bajo el zumbido de los propulsores, aún resuenan los lamentos de quienes perecieron sin aliento. Y. Antonov, Diario Personal, entrada 6. Nos prometieron que Titán era la vanguardia del porvenir, pero en estas profundidades, el mañana apesta a lubricante chamuscado y temor regenerado. Yuri Antonov, Bitácora de Guerra, 21-29. Han transcurrido 37 horas desde el asalto. El transportador enemigo yace destruido. La colonia neutral también. El informe oficial lo atribuye a interferencia térmica en la guía. Nadie menciona a los inocentes. La tripulación apenas intercambia palabras. La atmósfera en el Mosca se torna opresiva. Los purificadores de oxígeno crepitan. Desprenden un aroma a hierro recalentado. Cada exhalación evoca que persistimos. Y quizá no deberíamos. El control central rebaja las cotas a 17 litros diarios por individuo. Insuficiente para esfuerzos prolongados. Resinov espectora sangre. Asegura que es trivial, pero su timbre suena cavernoso. Algunos técnicos intentan alterar los medidores personales. Si los detectan, los fusilarán. En sueños fantaseo con desbloquear las escotillas y permitir la invasión del metano. Imagino su densidad inundando los alvéolos, gélida, apacible. En Titán, el fin tiene consistencia tangible. En la vigilancia nocturna, capto una emisión encriptada por canal reservado. No emana de Krasnimir, sino de una fuente ignota en el Polo Sur. Solo reza: Antonov, el reactor debe evaporarse. No hay facciones. No hay nación. Elimínalo. Creí en sabotaje occidental, pero el protocolo de verificación era soviético, arcaico, de la era fundacional de la Federación. Se lo revelo a Resinov. Él empalidece. ¿Comprendes las implicaciones? Musita. No del todo. Indica que el adversario no acecha fuera, reside en las alturas. Las exploraciones térmicas detectan radiación residual a 30 kilómetros del sitio. Debería ser un vacío, pero los sensores señalan pulsos electromagnéticos. El comandante redirige. Confirmaremos la erradicación. No inquiere, no vacila. Yo sí. Si el reactor pervive, ¿qué aniquilamos en realidad?
El Mosca se desliza bajo un dosel fluido de tonalidad ámbar. Los proyectores perforan la viscosidad metánica, como cuchillas. Los ecos del sonar se distorsionan, como si el abismo replicara. Resinov murmura: ¿Has sentido que la quietud te escruta? No respondo, porque lo percibo igual. Un refugio sumergido, sepultado bajo sedimentos cristalinos. Antiguo, soviético, sellado por más de 3 décadas. En la compuerta un rótulo desvaído. Zvezda 12. El comandante ordena amarre y descenso. Adentro el ambiente es estático. Las superficies empañadas de condensación helada. En el núcleo, un cilindro metálico intacto. Un reactor compacto para síntesis de oxígeno. El auténtico blanco. Pero hay más. Una caja negra con sello. Archivo confidencial. Consejo de Titán. 2110. Resinov y yo lo accedemos. Contiene directivas de alto mando. No versan sobre combates. Hablan de regulación demográfica. El reactor no era bélico. Era un mecanismo de distribución planetaria, manejado por corporaciones y regímenes, programado para dispensar oxígeno solo en sectores viables. La colonia que arrasamos había sido etiquetada como deficitaria. Resinov cierra el fichero con manos trémulas. Nos manipularon, dice. Peor aún, replico. Nos codificaron. Regresamos al Mosca. Intento alertar al comandante. Él ya lo sabía. Recibí idénticas instrucciones, admite. ¿Y aún así ejecutó el ataque? No existimos para razonar, Antonov. Existimos para acatar. En ese instante comprendo que su lealtad no es a la Federación, ni a la especie. Es al engramaje que inhala por nosotros. Resinov me observa, ojos inyectados en desesperanza. Debemos desbloquear las escotillas, Yuri. Nos aniquilaría. Precisamente. Sería nuestra elección soberana. La presión estalla a las 11:40. 3 compañeros, guiados por Reznov, irrumpen en el puente. El comandante intenta invocar el protocolo defensivo, pero uno le interrumpe el flujo oxigenado. Expira sin un gemido. El Moskva cae bajo nuestro dominio. Por breves minutos, saboreamos la autonomía. Mas el soporte vital reacciona. Cierre de emergencia. La IA central emite un aviso que congela mi sangre. Protocolo Zarya. Autodescontaminación iniciada. Las luces titilan. El ambiente se enrarece, ácido. Reznov me cede el mando manual de presurización. Tú resuelves, Yuri. O los extinguimos velozmente, o nos sofocamos unidos. No resta heroísmo ni estandarte. Solo un depósito con los últimos 200 litros oxigenados de la nave. La disyuntiva. Agonía lenta o justicia autodirigida. Evoco a los civiles, la colonia devastada, el aliento que nunca alcanzó sus pulmones. Desbloqueo las escotillas. No hubo estruendo, solo un susurro prolongado, como si Titán inhalara por vez primera. En el lapso previo a que el metano colmara mis alvéolos, capté que el oxígeno jamás fue posesión nuestra, solo un préstamo que algún día reclamarían. Última anotación de J. Antonov, submarino K-71, Moskva. El conflicto cesó, pero el aliento siguió tasado. En Titán, hasta la quietud tiene propietario. Emisión póstuma de Yuri Antonov, extraída del registro K-71. Al inicio, no fue oscuridad, sino una disolución expansiva, como si el ser se fundiera en fluido gélido. Mi postrer impulso, activar la válvula, luego vacuidad. Pero el cerebro humano no se extingue instantáneamente. Por segundos, quizá minutos, mi conciencia flotó en los circuitos de la nave, capturada por implantes neurales que registran actividad cerebral residual para fines de diagnóstico post-mortem. El Moskva aún funcionaba, aunque su equipo no. Los sensores persistían, archivando cada fluctuación, cada varianza presurizada. Entonces la IA de la nave me interpeló. Antonov, identidad validada, registro de misión pendiente. ¿Qué requieres de mí? Concluir el reporte.
y advertí que mis impulsos finales, eléctricos, quedaban grabados en el núcleo. El submarino descendió pausadamente al lecho de Kraken. El metano se cristalizaba sobre el casco formando un velo de hielo translúcido. La quietud era absoluta. Por días, o lo que la IA computaba como tal, la nave emitió un latido débil hacia Krasny Mir. Sin respuesta. Luego, un giro. La señal fue captada por una malla clandestina, emisores insurgentes de colonias disidentes. El contenido no era táctico, sino visceral. Mi voz, alterada por interferencias, declarando: «El oxígeno no es de nadie. Nadie debería fenecer por inhalar». La emisión se propagó viralmente por canales subterráneos. En meses subsiguientes, las minas de Encélado, Dione y Europa sabotearon los depósitos corporativos de oxígeno, aprovechando una red preexistente de comunicaciones cuánticas que permitía difusión rápida pese a las distancias. En las paredes de las estaciones surgió un lema nuevo: Antonov perdura. No era un paladín, era un reverberar, un fallo en la jerarquía que mutó en emblema. Los operarios cesaron de pagar por su aliento. Desbloquearon los reguladores, y por primera vez en un siglo, el oxígeno circuló sin trabas en una colonia humana. Las corporaciones contraatacaron con ferocidad. El Consejo de Recursos del Sistema Solar decretó emergencia. Interrumpieron rutas de aprovisionamiento, demolieron retransmisores y difundieron boletines. El vandalismo de sistemas oxigenados equivale a crimen contra la especie. Irónico, ellos habían mercantilizado la especie décadas antes, pero la insurrección se expandió. Cada enclave inició su propia generación de aliento. El intercambio se desmoronó. Las armadas chocaron en órbitas remotas, y Titán se erigió en ícono. La IA del Mosca continuaba difundiendo mis archivos. Cada frase transmutada en himno. Cada pulso en enseña. Mi nombre dejó de ser individuo y se volvió proclama. Antonov desobedeció. Los insurrectos hackearon los controles atmosféricos de la Unión Occidental. Por 3 minutos, el oxígeno de todas las colonias fue libre. Miles sucumbieron a la descompresión, pero otros tantos sobrevivieron y juraron no volver a depender de un aliento ajeno. En 2132, las corporaciones rubricaron el Pacto de Metano, un acuerdo para restaurar el flujo. Pero era tardío. Los humanos habían aprendido a subsistir con menos oxígeno y mayor autonomía. Titán quedó desierta, una sepultura metálica bajo el hidrocarburo. En su abismo, el Mosca persistía emitiendo su pulso. Una sentencia repetida incesantemente, archivada en mis últimos segundos. Desbloqueé las escotillas para que todos exhaláramos libres. Años después, un sondeador autónomo captó la señal activa. El mensaje incluía coordenadas del Mosca y un visual deteriorado. La imagen mostraba mi faz, inerte, escarchada, ojos abiertos. Detrás, el reactor pulverizado iluminaba el océano con un fulgor carmesí. La IA agregaba un colofón propio, su timbre mecánico emulando el mío. Capitán Antonov culminó su encomienda. El oxígeno regresa al vacío. Exhalamos por hábito, no por prerrogativa, pero en el momento en que opté por compartir mi postrer suspiro, capté algo olvidado por los conflictos. El oxígeno es la única enseña que debería flamear sobre todos. Archivo final. El Pacto de Metano, con el deceso del capitán Antonov y la viralización de su proclama, las colonias del sistema solar se emancipan de siglos de yugo corporativo. Mas el costo es la anarquía, la descompresión masiva, el quiebre de enlaces y el repliegue al aislamiento. La humanidad perdura fragmentada, inhalando lo posible, evocando al hombre que eligió perecer para que cada uno decidiera su propio fin. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.